Buenas de Dios. Empezamos nuestros secretos de la oración un viernes más, intentando ir profundizando sobre cómo nuestros invitados hacen oración, cómo vamos, tenemos como técnicas y formas en cada persona. Hoy tenemos a Juan Diego Godoy que estamos esperándole que entre. Chévere. No, tenemos bastante gente hoy. Buena cosa. Buenas de Dios. Juan Diego, qué gusto. Hola, ¿qué tal, padre Juan Carlos? ¿Cómo está? Muy bien. Hoy sales igualito que en las fotografías. ¿Qué va? No, No, es que, ¿sabes? no es un montaje. No, sí, es que me pasó eso una vez que me pidió una cita una señora y, bueno, o sea, le di la cita y lo primero que me dijo cuando me vio es, ay, ha sido igualito que en las fotos. Bueno, Suele no me pasar, por retoco eso te mucho, ¿no? metes a actualizar. Claro, tú tampoco te retocas mucho, digamos. No, no, que Buena va, cosa. sí, uno que es feo siempre es feo. Muy bien, Juan Diego, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues nada, ya más o menos conoces el formato. Lo que nos interesa es que la gente que nos escucha vaya descubriendo nuevas formas o algunos consejos, tips, porque a veces nuevas formas en general es difícil, pero a veces sí son pequeñas cositas que ayudan para mejorar en su forma de rezar. Entonces, ya estamos en nuestra edición, si no me equivoco, eres ya nuestro invitado número 15 o por ahí. Ah, genial, eso sí no lo sabía. Sí, bueno, sí, sí, sí. Sabes que empezamos con Bosco Gutiérrez durante la pandemia Mm. y, y como que ahí hemos ido dándole la vuelta al formato un poco para irle haciendo cada vez más, más útil, ¿no? Y sabes que una cosa que te advierto de este ahora es que de las cosas que digamos durante este live, se va a hacer un documento que luego se presenta en nuestro blog para que sirva como ayuda para que la gente vaya buscando estas nuevas formas de rezar y se busca cosas relacionadas o sea, con el magisterio de la iglesia, con las enseñanzas de San José María y también con las enseñanzas del Papa Francisco. Muy bien, Genial. ok, entonces, Juan Diego, ¿quién es Juan Diego Godoy? O sea, ¿de dónde saliste, hombre? ¿Qué nos puedes contar de ti? A ver, primero que nada soy guatemalteco, porque me imagino que están viendo bastantes personas de América Latina, entonces soy guatemalteco. Si alguien no ha visitado Guatemala y nos está viendo por aquí, recomendadísimo que se vayan a echar un Ya. viajecito por aquí, se van a enamorar. Eh, bueno, eso. Luego, soy periodista también, periodista y columnista en algunos medios de Guatemala y de España también. Eh, y tengo una banda de música. Yo escribo, pues escribo las canciones ahí con otros y canto en Ya. algunas y sobre todo toco guitarra. Ah, qué La banda se llama buena. Cacao, por si quieren escucharla. Aprovecho a hacer un poquito de Perfecto. promoción. Sí, sí, bueno, Para nos que dejas también escucharla los ahí. links después. Si Sí, le claro, envías claro. a Pamela, después ya le podemos poner también en Sí, la y descripción. eso, me encanta la música. eh, y sobre todo en eso va mi vida, en el periodismo y en la música. Eso es lo que más me Muy gusta bien. hacer. Oye, ¿y desde cuándo empezaste a cantar? Eh, desde los 11 años que le regalaron una guitarra a mi hermano mayor y nunca la usó. Entonces yo me la robé un día y me encantó. Entonces desde ahí. Qué grande, buenísimo. Oye, ¿y te expresas con la música? O sea, realmente como me dices que escribes canciones, me imagino que el tema de poner en palabras y en notas y tal lo que sientes, lo que quieres expresar, es una cosa como muy normal en tu forma de ser. O sea, tiendes a hacer eso, lo hiciste también desde pequeño, ¿no? Sí, claro, en serio no es mentira cuando dicen algunas personas que hay cosas que solo pueden transmitirse por medio de la música. Y es cierto, yo a veces, no sé, no puedo transmitir algo si es escrito en un reportaje, pero a veces con una canción sale mucho mejor.
y Ya. sí, suele pasar, suele pasar. A mí me pasa con las canciones, pero habrá gente que le pase con los poemas o con el deporte o qué sé yo. Hay expresiones para todo. Claro, muy bueno. Ok, entonces empezaste desde muy joven a tocar y tal, eh, pero ahora, antes de pasar allá a la parte de la oración, me gustaría que nos cuentes un poco más bien de tu experiencia como, o sea, como profesional. Fuiste a hacer una parte de tu carrera fuera de tu país, según entiendo, ¿verdad? Estudiaste parte ahí y parte fuera, ¿no? Sí, de hecho acabo de regresar hace una semana. Estuve en Madrid em, especializándome en periodismo y bueno, ahora acabo de regresar y me toca recomenzar desde aquí en el área de periodismo, que es Muy prácticamente bien. lo que más me... Muy bien. A ver, y Juan Diego, desde pequeño también asistías a medios de formación. ¿Cuál ha sido un poco tu relación con Dios? ¿Vienes de una familia cristiana? ¿La gente o sea, desde pequeño siempre has tenido como esta relación con Dios o fue algo que descubriste después? Claro. ¿Cómo fue esta Bueno, parte? vengo de una familia católica y desde siempre se nos inculcó el hábito, el buen hábito de rezar. Sin embargo, en cuanto a oración, así como tal, eh, comencé a hacer así seriamente hace tal vez unos, unos 6 años quizás. Y luego vino 10 minutos con Jesús, que fue prácticamente lo que... Oh, oh, creo que te estoy perdiendo. Ya, Ahora ¿estás? ya, sí, ahora sí, perdón. O sea, Entonces, justo dijiste 10 minutos con Jesús y fue la palabra mágica para que esto se después empiece solo a... agarré. Ya no lo vuelvo a mencionar entonces. Bueno, Entonces, pero 10 minutos con Jesús es apenas hace 2 años, digamos. claro, claro. Y entonces, antes de eso, usualmente, bueno, yo antes de eso hice una especie de pacto, que esto no sé si estará teológicamente ¿Ya? bien hecho, pero bueno, yo me puse a pensar y dije, si Jesús nace todos los diciembres, todas las navidades en nuestros corazones, pues seguro, un diciembre de 1995, que fue el año que yo nací, también nació Jesús. Y entonces dije, bueno, perfecto, nació en un establo que es mi corazón, que es igual que un establo. Entonces dije, genial, eso significa que Jesús tiene mi misma edad y que vamos a ir creciendo Ah, juntos. Y oye, entonces, qué pues, simpático. hoy tiene 25 años y es igual que yo y nos hemos graduado del colegio, graduado de la universidad, hemos conseguido nuestros primeros trabajos, hemos tenido nuestra primera fiesta, hemos aprendido a conducir, etcétera. Y eso a mí me ha servido muchísimo porque entonces es platicar con alguien que tiene mi edad. Y entonces no es un señor, no es una persona con barba blanca, no es Claro. alguien que está lejos, sino que es un amigo que nació en diciembre de 1995, tiene mi edad y me acompaña en cada etapa de mi vida. Oye, qué buena idea. ¿Sabes qué? Yo te tengo que dar también ahí un feedback interesante. Yo también tenía como esta misma idea, ¿no? Del de la barba blanca, de Dios Padre lejano y tal, tal, tal. Hasta que leí Christus Vivit. Christus Vivit es una exhortación sinodal del Papa que habla justamente de la juventud. Fue después del sínodo de la juventud. Y ahí habla justamente el Papa de que Cristo es joven. Y eso en mi relación con él también cambió, porque claro, un joven, que es lo que te debe pasar a ti, efectivamente aprende a manejar y sobre todo es divertido, se ríe, Claro. le gustan las cosas nuevas, le, o sea, tiene sentido de aventura, le gusta molestar también de vez en cuando. Ujú. O sea, estas son cosas de un joven y me parece que es genial porque es lo que tú has ido descubriendo. Y ahora, eso se manifiesta luego, Juan Diego, en tu trato con él, en tu rato de oración, o esto es una cosa bonita para tus canciones. ¿Qué dirías ahí? No, claro, claro, se manifiesta no solo en el rato de oración, sino durante todo el día, que bueno, a veces uno puede hacer que todo su día sea una oración continua, pero Ajá, a mí esto me sirve porque entonces que siento que está conmigo en la redacción del periódico, o antes de dar un concierto con la banda, o cuando vamos a ver Netflix,
o cuando voy al gimnasio, o no sé, que ahí está. Y entonces esto es más fácil decir, uff, qué difícil este reportaje que tengo que hacer, eh, me parece aburridísimo y entonces aburrámonos juntos. O, uff, Ya. qué buena Muy bueno. canción la que siento que acabo de escribir, aunque sea malísima, pero bueno, cantamos juntos y así. Entonces, siento que se va a es más fácil hablar con alguien de tu edad durante todo el día porque estaría haciendo cosas que tú también estás haciendo. Seguro está trabajando o seguro está estudiando o entonces es más fácil sentirse relacionado con esa persona. Y además, con esa facilidad viene la confianza, me da mucha más confianza de contarle mis cobardías, mis luchas, mis éxitos, mis fracasos, mis miedos, me dan muchísima más confianza porque es como cuando hablas con tu mejor amigo o con tu Muy hermano. bien. Ahora, en este que le cuentas, ¿en qué momentos le cuentas? Porque, claro, no es que estás constantemente en presencia de él y le vas diciendo, sino que debes tener como unos momentos muy concretos en donde le dedicas ese tiempo solo a él. Es tu oración mental. ¿Haces todos los días oración mental, Juan Diego? Sí, claro, a ver, es, es bueno tenerlo siempre, durante todo el día, siempre esa presencia de Dios, pero en realidad es que ese momento de oración específica es lo más valioso, porque es cuando uno dice, bueno, a ver, pongo todo en pausa y me pongo a hacer oración. Y es cuando comienzo escuchando 10 minutos con Jesús, que es como esa gasolina, para el resto de mi oración. Y entonces es bueno, a ver, ¿cuál es el Evangelio de hoy? O a ver, eh, cómo reflexiona, el Padre hoy con este tema. Y entonces Muy eso me bueno. va dando ideas y ya luego de eso, a mí sí me gusta, después de los 10 minutos, pues quedarme más tiempo meditando sobre eso. O a lo mejor hay veces Perfecto. que quiero hablar de otro tema y entonces, pues a lo mejor la oración de ese día se trató sobre la alegría, pero yo quiero hablar sobre el trabajo. Y entonces, bueno, luego digo, cambiamos de chip y me quedo hablando sobre el trabajo, que es Ya, poco. buenazo. Pero sí, es en un Qué momento muy chévere. específico. Ahora, ¿y a qué horas haces esa oración? O sea, ¿tienes un momento fijo de tu día? ¿Es una cosa que varía un poco de tus actividades? Bueno, ese momento de oración yo intento hacerlo al final de la tarde. Eh, a mí me sirve, ¿por qué? Porque es cuando ya ha pasado casi todo el día y entonces tengo más temas de los que hablar. Me han pasado más cosas, entonces tengo más historias que contar. Claro. Tengo Oye, más pero Juan Diego, que comentar. eso no sé, o sea, te pregunto porque es interesante también. Yo personalmente lucho mucho con las distracciones de mi oración, porque realmente me llegan tantos mensajes y tal que intento no llevarme el teléfono a la oración, porque si no, mi oración es un poco distraída. Y en la tarde, en la mañana me es más fácil, pero en la tarde hay como, tengo más interacciones, ¿no? ¿Cómo manejas tú el tema de las interacciones externas para que no se metan dentro de tu oración, especialmente, ¿no? Llamadas, mensajes y tal, o los mismos proyectos, ¿no? Si eres músicos y que no se meta absolutamente todo en ese espacio. Claro, a ver, es inevitable y sobre todo porque yo me llevo el teléfono para hacer la oración, pero lo que yo he hecho es que he hecho la distracción de la distracción parte de la oración. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, si me distraigo con un mensaje que me manda una persona, meto a esa persona en la oración. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, me mandó un mensaje, mi hermano y, y lo vi, y salió el WhatsApp y lo vi. Entonces digo, bueno, para que esta distracción me sirva de algo, eh, meto a mi hermano también en la oración. Y luego, yo es que hace poco le perdí el miedo a distraerme en la oración. ¿Y a qué voy con esto? Que si me distraigo y si yo sé que tengo la cabeza en mil lugares, pues solo le digo a Jesús, hombre, hoy estoy distraidísimo, hoy sí estoy en otro lado, pero te voy a contar mis distracciones y te voy a contar por qué estoy distraído. Estoy pensando en una canción, estoy pensando en un reportaje, estoy pensando en... Y entonces, a veces, te sorprenderás, pero a veces las mejores oraciones las he hecho cuando parto de esas distracciones. Y entonces me doy cuenta que a lo mejor esa distracción que tengo por ahí y que no me deja en paz es en realidad algo más profundo. Y cuando comienzo a indagar, pues me sale al final una oración pues bastante buena, tal vez mejor que el día que estaba súper enfocado y que estaba,
estaba cero distraído. Eso suele pasar Chévere. a veces. Oye, esto es muy bonito también, porque efectivamente la amistad siempre viene de dos lados, ¿no? O sea, la amistad siempre es bidireccional y a veces nos olvidamos que tenemos que irle a contar y hacerle partícipe a Jesús de nuestras cosas. Y me parece súper chévere que termines tus... A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy preparando una meditación, claro que la meditación es más, pero lo hago en la oración también, porque ahí pienso con el Señor cosas que puedan ser. Me Claro. imagino que tú terminas a veces canciones también ahí o tal. Pero también hay una parte que es importante, que es conocerle más a Jesús. O sea, Mm. unos días me imagino que serán así, pero otros días sí serán un poco más de preguntarle qué quiere Él para ti, de estar un poco más pendiente de cómo te ha hablado a lo largo del día a través de las cosas que te suceden. O porque, claro, a veces uno tiende como a escuchar solo dentro de la oración y en realidad las palabras de Dios son mucho más poderosas y digamos que mucho más fuertes y no se expresan simplemente dentro de la oración, sino a lo largo del día, en distintas manifestaciones, ¿no? Esto es interesante darse cuenta y me parece que lo que estás diciendo es exacto para este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso a mí a veces me pasa que se me sale lo periodista y entonces yo lo entrevisto. Yo entrevisto. Le digo, a Muy ver, buena, esa ¿qué está muy quieres, qué, buena. qué quieres para mí? Pregunta número uno. ¿Qué quieres para mí? Y bueno, intento meditar en esa respuesta. Y bueno, si no consigo nada, pues paso a la pregunta número dos, que así somos los periodistas, que siempre tenemos una pregunta bajo la manga. Y así me voy, lo entrevisto. Y a veces, porque así es, eh, no me dice las respuestas en ese momento, pero a lo mejor me llegan un día después a media canción o a medio tráfico o en la ducha o qué sé yo. Claro, sí, sí, Entonces, sí, es que es así es todo. de fabuloso. Oye, y Juan Diego, ¿quién te enseñó a rezar entonces? ¿Quién te enseñó a rezar? A ver, no te podría decir que una persona en específico porque muchísimas personas, sobre todo se me vienen a la cabeza mi papá y mi mamá, que siempre me enseñaron a rezar. Eh, mi mamá siempre me sorprende la constancia. La constancia, ella me enseñó eso. Y mi papá es tan piadoso, entonces me enseñó a rezar también con esa piedad. Qué Y chévere. luego también estuve yendo desde pequeño a centros de formación y pues ahí con los amigos, que uno va con los amigos que tienen la edad de uno y comienza a recibir charlas y entonces comienza a hacerse amigo del sacerdote, amigo de otra persona que tal vez que es mayor, pero que está en la misma jugada, diríamos aquí, y eso. Entonces han sido muchas personas y, y es un aprendizaje constante. Yo no es que sepa rezar, yo aprendo a rezar todos los días Muy y bueno. creo que ha Es que sido esto es por una cosa tanto. que a veces nos perdemos, ¿no? Decir, y de hecho, cuando empezamos este mismo ciclo, bueno, son los secretos de la oración. En realidad, esto es lo que me sirve a mí para la oración ahora. Sí, Mañana puede servirme otra cosa y por eso es bastante útil las cosas que nos cuentas, porque sirve para que otras personas intenten esto mismo, hacerles la entrevista al Señor o utilizar más de las distracciones, como nos estás contando también un poco, no solo como el guardia de tráfico, acuérdate que eso era un ejemplo que usaba San José María con frecuencia, ¿no? De en la oración el guardia de tráfico que les hacía pasar a las distracciones y seguía tal, sino que tú digamos que eres la aduana, les paras y más bien les metes en tu oración, les revisas todo lo que tienen a ver si de ahí también sacas cosas, ¿no? claro. Nada, me parece mucho, o sea, muy valioso esto que nos cuentas. Y tu infancia, entonces, viendo a tus padres orar, la insistencia de tu madre para que seas constante, la piedad de tu padre, estas son cosas que a veces no decimos con frecuencia, pero viene de una persona que lo ha vivido, que en carne propia, eso es lo que es su testimonio, entonces ahí te das cuenta del valor que tiene para los padres seguir en este esfuerzo. Y luego que nosotros nos esforcemos por ir una y otra vez aprendiendo y reaprendiendo a rezar. Así Esto es fundamental. Oye, así tal, de la música que haces, me has dicho que a veces es la forma de expresar también lo que tienes en el corazón. ¿Tienes alguna canción
que sea un poco más con esa movida cristiana o que le hayas dedicado o cuando la cantas, aunque no lo hayas dicho públicamente, pero cuando la cantas se la dedicas al Señor o a nuestra madre? Sí, sí, sí. A ver, bueno, te voy a contar una anécdota muy breve porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero eh, que me pasó una vez, hace esto, será hace un año tal vez, haciendo oración, estaba muy distraído y tenía un ritmo en la cabeza y no me sacaba ese ritmo de la cabeza y bueno, pero tocaba hacer oración y esa oración se transformó en que comencé a escribir versos. Y a ver, la canción que surgió de eso, pues no tiene nada que ver, no es digamos que cristiana, por decirlo así, no es que hable de Jesús o algo así, pero sí fue una canción que fue producto de un momento de oración. Y entonces, Ya. pues esa canción la actúa aquí en mente y me encanta. Pero aparte, ya yendo a tu pregunta, sí, sí, hay una canción que sí le he escrito a la Virgen, eso sí. Nunca lo he dicho públicamente y a veces prefiero no decir cuál es porque a veces cuando uno dice cuáles son las canciones, uno predispone a la gente a imaginar ciertas cosas con esas canciones. Y a mí me gusta que la gente cuando escucha las canciones, pues le ponga protagonistas, nombres y apellidos que ellos quieran a esas canciones. Pero sí, sí que hay una canción que le he escrito a la Virgen, sobre todo a la guadalupana, que es, eh, que es mi patrona. Y buenísimo, buenísimo. Bien, oye, y enseñar a rezar a tus amigos, porque hasta ahora nos has hablado de lo tuyo, o sea, de lo que a ti te enseñan, de las cosas que tú has recibido, del ejemplo de tus padres, de las cosas que funcionan de este estilo, pero tú enseñar a rezar, o sea, ¿te ha ido bien con eso? ¿Has usado alguna vez la música para eso, tal vez? ¿O simplemente llevar a tu amigo, sentarle en un oratorio y hacer la oración en voz alta? ¿Qué has hecho? ¿A quiénes le has enseñado a rezar? Tal vez a tus hermanos menores, tal vez, no sé, al jardinero. Bueno, a ver, yo siempre he pensado que es más una cuestión del ejemplo. Si la gente ve, por ejemplo, todos los días que a cierta hora tú paras de hacer lo que estás haciendo porque vas a hacer la oración, la gente es curiosa y la gente pregunta. Y sí que hay un caso que me recuerdo yo, que pasó hace poco, de un compañero que miraba que yo siempre a tal hora, pues dejaba de hacer lo que estaba haciendo y me iba porque iba a hacer la oración. ¿En Y Guatemala o en España? no, en España, en España. Y Ya. entonces, pues yo nunca dije nada, yo solo lo hacía. Y poco a poco fui viendo que le fue dando curiosidad hasta que un día no pudo más y me preguntó que qué iba a hacer. Y cuando me preguntó qué iba a hacer, yo ya tenía todo preparado, qué era lo que hacía y qué era de mis Era una conclusiones. encerrona. Y entonces eso, yo a ver, lo que hago es eso, es tal vez con el ejemplo, que es como yo suelo aprender muchas cosas de mucha gente con el ejemplo, y como soy muy curioso, pues entonces después llego a preguntar, entonces trato de aplicar eso para con los demás. Y bueno, pasó que, claro, que me preguntó qué era lo que hacía, y entonces le conté qué era la oración, y le expliqué cómo la hacía, y cuáles eran mis tips, y cuáles eran mis grandes fracasos, etcétera. Y así es como poco a poco, no te podría decir, estoy seguro que esa persona haga oración todos los días a las 6, pues no, te mentiría, la verdad es que no lo sé, pero a lo mejor sí, y qué bien Claro. si sí. Lógico. Y fue todo por un encuentro inopinado constantemente por el ejemplo. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a dejar la última parte de esto. Vamos a activar los comentarios por si alguien quiere hacer alguna pregunta a Juan Diego. Eh, Vamos a ir terminando ya. Nos queda un poquito nada más, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta, porque antes habían dicho, bueno, alguien está súper orgullosa de ti, Juan Diego. Un abrazo fuerte. Melanie, te mandan abrazos, Melanie. Muy bien, pero mientras salen alguna pregunta, dos detallitos más. También está el David Kleich, qué suerte. Increíble. Bueno, es que es gente que yo conozco aquí, que no les he visto en tiempísimos y que me da Ah, mucha alegría que también participen de estas cosas porque les puede dar ideas también. ¿Sabes qué? Eh, Tu oración cuando tienes dudas de fe. ¿Sí me explico? O sea,
cuando te ha ido especialmente mal y quieres hacer tu oración, y a veces, a mí me pasa alguna vez que no es que tenga unas dudas grandes de fe, pero dudas de que me escucha Dios, dudas de que a veces tendrá eficacia esto que estoy haciendo. O sea, tengo tantas cosas que hacer y ¿tendrá sentido esto? Claro. Entonces, Sí, suele pasar que uno dice, estoy invirtiendo bien mi tiempo. claro, Porque será que esto es, y a mí me pasa muchísimo y muy seguido, pero cuando me pasa eso, lo que intento hacer es reubicar el sentimiento, que es, no necesariamente me generan esas dudas porque esto que estoy haciendo no sea efectivo, no sea eficiente o no me vaya a ser mejor. Me generan esas dudas porque a mí me falta fe y entonces, ¿qué puedo hacer yo cuando estoy en ese momento de oración para incrementar ese músculo de la fe? Y entonces a mí lo que me sirve mucho, porque como te digo, soy muy curioso, es investigar las cosas. Y entonces, bueno, ¿qué me está generando dudas? Bueno, pues que Jesucristo esté en la Eucaristía, por ejemplo. Entonces digo, bueno, pues voy a leer sobre eso y me voy a informar sobre eso. Y voy a ya. agarrar la doctrina de la iglesia y voy a leer, voy a agarrar el Evangelio o voy a preguntar. Y eso es lo que funciona. No, nunca me quedo con la duda en la lengua, sino que siempre la saco. Ya, Y eso sirve. perfecto. Oye, ¿has ayudado alguna vez en clubs juveniles o en actividades para gente más joven? O no? Tengo Sí, sí, una sí. curiosidad que se me vino. He tenido la oportunidad, sobre todo aquí en Guatemala. eh, yo ¿En el la razón por Gurkas o la en que cuál? llegué ¿Perdona? ¿En Gurkas? ¿En cuál? Sí, 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 exacto, en Gurkas, que es un club juvenil. Y yo llegué porque a mí me encanta escalar volcanes. Y en Guatemala tenemos 33, entonces a mí me encantaba. Y había un grupo de jóvenes ahí que eran unos cracks para escalar volcanes. Y entonces, pues yo Ya, llegué a Gurkas sobre todo por eso. Me acuerdo que la primera vez que llegué ahí fue para escalar un volcán. Y ahí poco a poco me fui enterando pues de qué era y de los planes de formación. Y eso la verdad es que me ayudó muchísimo de niño para hacer actividades deportivas, para hacer lo que me gustaba, que eran los volcanes, pero también para conocer a Dios. Eso sí es cierto. claro, esto es una cosa súper importante también, Juan Diego, porque el ambiente en el que creces, las otras personas con las que te relacionas también influyen muchísimo, ¿no? Antes tú decías del ejemplo que das, pero también es del ejemplo que recibes, no solo de tus Claro. padres, sino de otras personas de tu edad que, que están cerca, ¿no? Severísimo. Muy bueno. Ok, entonces vamos a irlo dejando ahí porque o sea, aquí las preguntas que han ido llegando es, dinos cuáles son tus canciones, es que me acabas de decir que las canciones no nos ibas a revelar, entonces no vamos a hacer aquí la cosa. Voy a poner en los enlaces el asunto y también para los que les interese también voy a poner el enlace de Gurkas porque me parece que es interesante. Sí, Y bueno, muchísimas gracias, esto ha sido realmente súper interesante, primero para mí y estoy seguro que para los que escucharán este, ver este video y luego empezamos, te iba a contar también, Juan Diego, que vamos a empezar a subir todas estas cosas como podcast para que la gente pueda escucharlo también en Spotify y en genial, Apple genial. Music. Parece súper Entonces, bien. nada, aparte de tus canciones, va a estar también tu voz en, en estos espacios. Muy Ojalá les bien. sirva a todos para que les sirva de algo. Espero que estos humildes consejos sirvan de algo más. Muchísimas gracias. Dios te bendiga y estamos en contacto, Juan Diego. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. A ver.